El mensaje de mi madre fue claro: o les daba 500.000 pesos para salvar a mi hermana consentida o estaba fuera de la familia. Todos mis hermanos la apoyaron. Así que llamé a mi abogado y puse en marcha un plan que los dejaría sin nada. Mi nombre es Lázara, y esta es la historia de cómo mi familia intentó romperme, sin saber que solo me estaban dando las herramientas para reconstruirme en algo que nunca podrían controlar. El zumbido del sistema de climatización de mi oficina era una constante, una nota grave y monótona que normalmente me ayudaba a concentrarme. Era el sonido del éxito, o al menos así me gustaba pensar. Desde mi silla ergonómica en el piso 34, el paisaje urbano de San Pedro Garza García se desplegaba como un intrincado mapa de poder y ambición. Yo, a mis 33 años, había navegado ese mapa con una determinación casi feroz, llegando a una posición que pocos de mi edad alcanzaban. Las paredes de cristal de mi oficina no solo me ofrecían una vista panorámica, sino que también actuaban como un espejo, reflejando la imagen de una mujer que lo había logrado: traje sastre impecable, expresión serena, el control personificado. Esa tarde, el control era mi refugio. Estaba inmersa en el análisis de una posible adquisición, un laberinto de cifras, proyecciones y cláusulas legales. Era mi territorio, un mundo de lógica pura donde cada variable podía ser calculada, cada riesgo mitigado. Causa y efecto. Orden. Un universo diametralmente opuesto al torbellino caótico que estaba a punto de irrumpir en mi vida a través de la pequeña pantalla de mi teléfono. Vibró sobre la superficie de caoba de mi escritorio. Lo ignoré. El trabajo era mi prioridad. Volvió a vibrar, esta vez con una insistencia casi petulante, como un niño que exige atención. Con un suspiro de fastidio, aparté la vista del informe financiero. La pantalla se iluminó, mostrando una notificación de WhatsApp. El nombre del grupo emisor me provocó una punzada de incomodidad instantánea: Los García por siempre. El nombre era una broma cruel del destino. No había nada de por siempre en nosotros, solo una colección de obligaciones y resentimientos mantenidos juntos por la costumbre y los lazos de sangre. Lo abrí con la misma aprensión con la que uno abre una factura inesperada. El último mensaje era de mi madre, Genoveva. Su foto de perfil, una imagen radiante de ella y mi padre en sus bodas de plata, parecía observarme desde un pasado feliz que yo no recordaba haber compartido. El mensaje era brutal en su simplicidad, una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Lázara, ya lo hablamos. O ayudas a tu hermana Casilda con los 500.000 pesos, o será mejor que no te presentes en la casa para Navidad. Leí las palabras 1, 2, 5 veces. El significado no cambiaba, pero mi cerebro se negaba a procesarlo. El zumbido del aire acondicionado se convirtió en un pitido agudo y distante en mis oídos. El aire de la oficina, de repente, se sentía denso, irrespirable. 500.000 pesos. No era una cifra abstracta a mí, podía visualizar perfectamente lo que representaba: casi un año de la hipoteca de mi apartamento, el capital inicial para una inversión considerable, una red de seguridad que había construido con noches sin dormir y fines de semana sacrificados. Mi presencia en la cena de Nochebuena, el evento familiar más sagrado de nuestro calendario, tenía un precio. Y ese precio era mi seguridad financiera, ofrecida en sacrificio para expiar los pecados económicos de mi hermana mayor. Mi pulso se disparó, un martilleo sordo en mis sienes. Miré, como hipnotizada, como las 2 palomitas azules aparecían bajo el mensaje. Leído. Leído por Eulalio, mi padre. Leído por Casilda. Leído por Higinio y Macario, mis hermanos menores. Todos estaban en línea. Todos eran testigos. El silencio que siguió fue una tortura. Un vacío digital donde deberían haber saltado las protestas, las preguntas, las defensas. Un silencio que gritaba complicidad. Y entonces, la primera daga. Junto al globo de texto de mi madre, apareció una reacción. Un solo emoji de manos juntas, rezando, era de Casilda. La princesa en apuros, la víctima designada, ofreciendo una bendición silenciosa por el ultimátum que acababan de darme. No escribió, por favor. No escribió, lo siento. Solo ese emoji,
un símbolo de su pía y egoísta esperanza. Casi de inmediato, llegaron las otras dos dagas, rápidas y certeras. Un pulgar hacia arriba, era de Higinio, el pragmático, el que siempre se alineaba con el poder. Su emoji decía, estoy de acuerdo con los términos. Otro pulgar hacia arriba, Macario, el seguidor, el que nunca contradecía a la manada. Su emoji decía, lo que sea que digan ellos. Mi padre no reaccionó. Su silencio era una forma de consentimiento, la aprobación tácita del patriarca que permite que la ejecución se lleve a cabo sin mancharse las manos. Me quedé mirando la pantalla, mi mano temblaba tanto que el teléfono vibraba contra la madera. Me sentí desnuda, expuesta en una plaza pública digital donde mi propio tribunal familiar me había sentenciado sin juicio. Me habían despojado de mi identidad. Ya no era Lázara, la hija inteligente, la hermana trabajadora. Era la función, el recurso, la solución. Y al negarme a cumplir mi función, me había convertido en el problema. Una oleada de frío glacial me recorrió la espalda. Era el frío de la exclusión, la comprensión repentina y brutal de que mi lugar en esa familia era condicional. Era un asiento que podía ser revocado si no pagaba la cuota. La Navidad, con su promesa de pertenencia y calor, se había transformado en un club exclusivo cuya membresía acababa de expirar. Y todo por un mensaje en un grupo que se llamaba, con una ironía que me desgarraba por dentro, Los García por siempre. Ese mensaje no fue el inicio de la guerra, fue la declaración oficial. La batalla llevaba librándose en silencio durante años, y mi mente, en un acto de autodefensa, rebobinó la cinta hasta un mes antes, hasta la noche de la emboscada. La noche en que sembraron la mina que acababa de explotarme en la cara. Llegué a la casa de mis padres en Aguascalientes un viernes por la noche, agotada pero contenta de escapar de la presión de Monterrey. Traía una botella de vino tinto de reserva especial, un pequeño lujo que me gustaba compartir. El aroma a pozole que flotaba en el aire, una receta de mi madre que era legendaria, me envolvió como un abrazo. Un abrazo falso, como descubriría más tarde. La escena en el comedor era un cuadro cuidadosamente compuesto. Mi padre, Eulalio, presidía la mesa, su postura erguida comunicando una seriedad que no era habitual en una cena de viernes. Mi madre, Genoveva, revoloteaba entre la cocina y el comedor, sus movimientos rápidos y nerviosos, una clara señal de que algo se estaba gestando. Mis hermanos, Higinio y Macario, ya estaban sentados, sus miradas evitaban la mía, lo que me pareció extraño. Y en el centro emocional de la habitación, estaba Casilda, mi hermana mayor. A sus 36 años, Casilda seguía cultivando la imagen de una belleza delicada y un tanto trágica. Esa noche, había llevado su actuación a un nuevo nivel. Sus ojos, grandes y castaños como los de mi madre, estaban hinchados y enrojecidos. Sostenía una copa de vino con manos temblorosas, y cada cierto tiempo, emitía un suspiro que parecía cargar con todo el peso del mundo. ¿Qué sucede? ¿Están todos bien?, pregunté, la alarma comenzando a sonar en mi interior. Siéntate, Lázara, por favor, dijo mi padre, su tono grave y solemne. Tu hermana tiene algo que contarnos. La cena que siguió fue una farsa. Nadie probó el pozole. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Casilda, con un empujón de mi madre, comenzó su monólogo. Con la voz entrecortada, describió el inminente colapso de su sueño, la boutique de ropa infantil de alta gama, Sueños de Seda. Habló de la crisis económica, de la competencia desleal de las grandes marcas, de la falta de sensibilidad artística de los clientes. Pintó un cuadro en el que ella era la heroína trágica, una visionaria incomprendida por un mundo cruel y materialista. Mientras la escuchaba, mi mente se desconectó y comenzó a pasear por los pasillos de un museo familiar, mi museo personal de heridas y sacrificios. Cada una de sus frases era un eco de exhibiciones pasadas. Cuando habló de un pequeño bache financiero, mi mente me llevó a una vitrina iluminada donde se exhibía la factura de un vestido de novia de diseñador. Hace 5 años. Es que el prometido de Casilda está invirtiendo en un negocio, hermanita, y anda un poco justo ahora, me había susurrado mi madre.
Pero imagínate lo hermosa que se verá. Será el orgullo de la familia. Mi orgullo costó 100.000 pesos de mis bonos anuales. Mientras yo recordaba el extracto bancario, mi padre decía en la mesa: Casilda siempre ha tenido buen gusto, es un don. No podemos dejar que se pierda por algo tan vulgar como el dinero. Cuando se quejó de los costos inesperados, me detuve frente a otra vitrina. Contenía los estados de cuenta de una tarjeta de crédito. Hacía 2 años, Casilda y su esposo habían decidido que un viaje a Europa era esencial para su bienestar espiritual. Regresaron con miles de fotos y una deuda de 50.000 pesos que, por supuesto, era una emergencia que solo yo podía resolver. Te lo juro, te lo devuelvo en cuanto cerremos un negocio, me había prometido. Todavía estaba esperando. En ese momento, mi madre intervino en la cena: pobrecita, siempre tan confiada. El mundo es muy cruel con las almas sensibles como tu hermana, Lázara. Tú eres fuerte, tú puedes con esto. Me llamaba fuerte como si fuera un animal de carga, no una hija. Y mientras ella sollozaba sobre mantener las apariencias, me encontré frente a la exhibición más grande y concurrida del museo, una instalación de docenas de tickets de restaurante. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones de cualquier cosa. Siempre en los lugares más caros de la ciudad, elegidos por ella. Y siempre, al final de la velada, el mismo ritual silencioso: la carpeta con la cuenta se deslizaba sobre la mesa y todas las miradas, como si estuvieran unidas por un hilo invisible, convergían en mí. Yo pagaba, sonriendo, comprando su afecto por unas pocas horas. Pero en un rincón oscuro del museo, había una pequeña fotografía en blanco y negro, una que rara vez miraba porque dolía demasiado. Yo, con 8 años, en cama con una neumonía que me hacía delirar. Mis padres, exhaustos y asustados. Y Casilda, con 11 años, sentada en una silla junto a mi cama, con una pequeña lámpara, leyéndome en susurros las aventuras de El Principito. Recordaba el olor a papel viejo del libro, su voz suave como una caricia, una ancla en mi mar de fiebre. Recordaba su mano, fresca, sobre mi frente ardiente. ¿Dónde estaba esa niña? ¿Cuándo se había perdido? ¿En qué momento había cambiado los cuentos por las facturas y el afecto por el interés? El recuerdo me atravesó con un dolor agudo y punzante, el dolor de llorar por alguien que todavía estaba vivo. Debo 500.000 pesos al proveedor de las telas, concluyó Casilda, su voz temblando con una precisión de actriz consumada. Si no pago antes de que termine el año, me quitarán todo. El silencio que siguió fue la señal. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Lázara, comenzó mi padre, adoptando su tono de patriarca benevolente, un tono que odiaba porque siempre precedía a una demanda. Tú eres la que tiene la cabeza para los números. La que tuvo suerte en la vida. Es tu deber ayudar a tu hermana a levantarse. No es suerte, papá. Es trabajo. Son horas de estudio que tú decías que eran una pérdida de tiempo para una mujer. Son fines de semana en la oficina mientras vosotros estabais de fiesta, repliqué, mi voz más afilada de lo que pretendía. No empecemos con eso, mija, intervino mi madre, su voz melosa como la miel envenenada. Nunca te hemos pedido nada. Una mentira tan flagrante que me dejó sin aliento. ¿Acaso no somos una familia? El éxito de uno es el éxito de todos. Piensa en la humillación, en lo que dirá la gente. Hazlo por nosotros. Sentí el cerco cerrándose. No me estaban pidiendo ayuda. Me estaban dando una orden, envuelta en capas de chantaje emocional y deber filial. Es mucho dinero, logré decir. Necesito tiempo para pensarlo. Ahora, de vuelta en la soledad de mi oficina, con el mensaje de mi madre brillando en la pantalla, me di cuenta de mi ingenuidad. Nunca hubo tiempo. Nunca hubo una opción. Aquella cena fue el planteamiento del problema. Y el mensaje de WhatsApp, la fecha límite para entregar la única solución que estaban dispuestos a aceptar, la mía. El tiempo pareció estirarse en la quietud de mi oficina. Cada segundo era un grano de arena cayendo en un reloj que medía el fin de mi inocencia.
La pantalla del teléfono brillaba con la hostilidad de un interrogatorio. El ultimátum de mi madre, las reacciones de mis hermanos, todo formaba un veredicto unánime. Culpable. Culpable de proteger mi propio trabajo, mi propio futuro. Mi primera reacción fue visceral. Un torbellino de rabia y dolor me subió por la garganta, quemando. Mis dedos, temblorosos y torpes, se abalanzaron sobre el teclado virtual. Las palabras brotaban, venenosas y catárticas. ¿Perdieron la cabeza, o simplemente creen que mi dinero crece en los árboles? Llevo años siendo su maldito fondo de inversión personal, se acabó. Mi pulgar se cernió sobre el botón de enviar. Podía casi saborear la satisfacción de apretarlo, de lanzar esa granada verbal en medio de su complacencia. Pero me detuve. ¿Qué conseguiría? Una pelea a gritos por mensajes, acusaciones, insultos. Terminaría con ellos llamándome malagradecida y yo llamándolos parásitos. Sería una explosión sucia, sin ganadores. Borré el texto con un movimiento brusco del dedo. Un segundo impulso, más sutil, tomó el control. La autocompasión. El victimismo. Quería que supieran cuánto me habían herido. No puedo creer que me estén haciendo esto. Después de todo lo que he hecho por ustedes, por Casilda. Pagué su boda, sus deudas, sus caprichos, ¿y así es como me lo pagan? Excluyéndome de la Navidad. Me han roto el corazón. Era cierto. Me lo habían roto en 1000 pedazos. Pero mostrárselos así, ofrecerles mi vulnerabilidad en una bandeja de plata, sería un error fatal. Usarían mis lágrimas para ahogarme, mi dolor para justificar sus acciones. Pobre Lázara, siempre tan sensible, tan dramática, dirían entre ellos, reforzando su propia narrativa de que yo era el problema. No. No les daría esa satisfacción. Borré el texto de nuevo. Respiré hondo, el aire helado de la oficina llenando mis pulmones. Necesitaba pensar no como una hija herida, sino como la directora financiera que era. ¿Cuál era el objetivo? No era ganar una discusión. No era inspirar lástima. El objetivo era establecer una nueva realidad. Trazar una frontera inamovible donde su influencia terminara y mi soberanía comenzara. La rabia y el dolor no habían desaparecido. Simplemente los empaqué, los comprimí en una pequeña y densa bola de energía fría y la guardé en un lugar seguro dentro de mí. Dejaría de ser el combustible de una explosión para convertirse en el núcleo de un reactor nuclear. Mis dedos se movieron de nuevo, esta vez con una precisión quirúrgica. Las palabras eran escasas, afiladas y absolutamente inequívocas. No había espacio para la interpretación, no había rendijas por donde pudiera colarse la manipulación. Entendido. Respeto su decisión. Pero entonces no me volverán a ver. Respeten la mía. Cada palabra era una piedra, construyendo un muro. Entendido, significaba que aceptaba la información, no sus términos. Respeto su decisión, era una cortesía gélida que les negaba el poder de haberme ofendido. Pero entonces no me volverán a ver, era la consecuencia directa, la cláusula de reciprocidad. Y la frase final, respeten la mía, era la declaración de independencia. Pulsé, enviar. El mensaje apareció en el chat. Durante un instante eterno, no pasó nada. Imaginé sus rostros al leerlo. La sorpresa, quizás la indignación. ¿Estarían llamándose entre ellos, planeando su contraataque? La respuesta, cuando llegó, fue más rápida, más unánime y más cruel de lo que jamás hubiera podido concebir. El primer emoji floreció bajo mi mensaje, grotesco y colorido. Una cara de payaso, era de Casilda. Mi declaración solemne, mi punto de ruptura, reducido a un chiste. Casi al mismo tiempo, como un eco burlón, apareció el segundo, Higinio. Y el tercero, Macario. Me quedé mirando fijamente esas tres caras sonrientes, con sus narices rojas y sus pelucas de colores. Un frío paralizante se apoderó de mí. No era solo un insulto. Era un acto de deshumanización.
Estaban diciendo que mi dolor era una farsa. Que mi límite era un número de circo. Que la idea de que yo tuviera el poder de alejarme de ellos era la cosa más ridícula y divertida que habían oído en su vida. La hermana seria, la hermana aburrida, la hermana que pagaba las cuentas, ahora quería hacérsela dura. ¡Qué cómico! ¡Qué adorable! ¡Qué patético! Fue como si me hubieran arrojado ácido al alma. El dolor fue tan intenso que dejó de ser dolor y se convirtió en una especie de nada, un vacío blanco y silencioso. La pequeña esperanza que aún albergaba, la estúpida idea de que tal vez, solo tal vez, mi ausencia les importaría, se extinguió. No solo no les importaba, les divertía. Y entonces, la notificación final. El último clavo en el ataúd de mi antigua vida. Una pequeña línea de texto apareció en la parte superior de la pantalla: Genoveva te eliminó de Los García por siempre. El acto fue tan simple, tan burocrático, y sin embargo, tan violento. Con el toque de un dedo, mi madre me había borrado de su historia. Ya no existía en el registro oficial de la familia. Fui purgada. La pantalla de mi teléfono se actualizó y el grupo desapareció de mi lista de chats, como si nunca hubiera existido. Cerré los ojos. Cuando los volví a abrir, algo había cambiado en mi mirada. La mujer herida se había ido. En su lugar, había una calma aterradora. La calma de alguien que lo ha perdido todo y, por lo tanto, ya no tiene nada que perder. La calma de alguien que finalmente entiende las reglas del juego. No era un juego de amor y familia. Era un juego de poder. Y ellos acababan de enseñarme, con una crueldad inolvidable, que no había reglas. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. El sol se estaba poniendo, y el cielo de Monterrey se teñía de tonos naranjas y morados, un espectáculo de una belleza brutal. Era el final de un día. Y el comienzo de una guerra. Una guerra silenciosa, sin gritos ni insultos. Una guerra que se lucharía en mi terreno, con contratos, con estrategia y con números. Y yo iba a ganarla. La noche fue una larga vigilia. No volví a casa. Me quedé en la oficina, un fantasma en un rascacielos de cristal y acero. La ciudad dormía abajo, pero mi mente estaba en plena ebullición. La humillación de los emojis de payaso y la expulsión del grupo familiar habían actuado como un catalizador, quemando los últimos vestigios de sentimentalismo y dejando solo una estructura de lógica fría. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban, mi mente recorría escenarios. Podía simplemente desaparecer. Cambiar mi número, vender mi apartamento, mudarme a otra ciudad, incluso a otro país. Cortar todos los lazos y empezar de cero. Era tentador. La paz del anonimato, la libertad de no tener que volver a ver sus caras. Sería fácil. Una huida limpia. Pero la idea se sentía incompleta, insatisfactoria. Sería una retirada, no una victoria. Huir significaría que ellos tenían el poder de exiliarme, que su toxicidad era tan potente que la única defensa era la distancia. Y una parte de mí, la parte que había luchado desde la nada para llegar a donde estaba, se negaba a concederles ese poder. No me iban a expulsar. Yo iba a redefinir el tablero de juego. Otra opción era la confrontación directa. Podía enviarles una carta notariada, detallando cada peso que les había dado a lo largo de los años, una auditoría completa de su dependencia. Podía exponerlos ante el resto de la familia, ante mi tío Porfirio, para que todos vieran su verdadera cara. Pero, ¿para qué? Se harían las víctimas. Llorarían, mentirían, me acusarían de ser cruel y calculadora. Gastaría una energía emocional que ya no estaba dispuesta a desperdiciar. No. Ninguna de esas opciones era suficiente. Necesitaba algo más. Algo que no entendieran como una rabieta emocional, sino como una transacción de poder irrevocable. Fue entonces, en las horas silenciosas antes del amanecer, que la idea cristalizó en mi mente. Nació de mi propio mundo, de mi día a día profesional, cómo se maneja un activo tóxico en una cartera de inversiones. No lo atacas con emociones.
Lo aíslas, lo controlas o lo adquieres para reestructurarlo a tu favor. Mi familia, en ese momento, era un activo tóxico. Y Casilda, con su deuda, era el punto de entrada. A las 9 en punto de la mañana, cuando el sol ya iluminaba mi oficina, mi decisión era inquebrantable. Cogí el teléfono. Mis manos estaban firmes. Mi pulso, regular. La tormenta emocional de la noche anterior había pasado, dejando tras de sí una calma peligrosa. Busqué en mi agenda de contactos de élite, un nombre que evocaba respeto, discreción y una inteligencia legal casi depredadora, licenciado Valdivia. Marcó. Su voz, al otro lado, era exactamente como la recordaba, precisa, sin inflexiones, el sonido de la eficiencia. Valdivia. Licenciado, buenos días. Habla Lázara García. Una breve pausa. Señorita García. Una sorpresa agradable. Espero que no haya problemas con el cierre del trimestre. El trimestre va perfectamente, gracias. Lo llamo por un asunto estrictamente personal que requiere el más alto nivel de confidencialidad. Pude sentir su interés a través del teléfono. El licenciado Valdivia prosperaba en la complejidad y la discreción. Soy todo oídos. Tengo una propuesta de negocio que se desvía de lo convencional, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Implica la adquisición de una cartera de deuda comercial. Continúe, dijo, su tono ahora más agudo, más enfocado. La cartera consta de un único deudor, mi hermana, Casilda García. Tiene una deuda vencida de 500.000 pesos con su proveedor principal. El proveedor es una empresa textil que, según mi análisis preliminar, probablemente esté experimentando problemas de flujo de caja. Mi hipótesis es que estarían abiertos a una oferta para liquidar esa deuda con un descuento a cambio de efectivo inmediato. El silencio del licenciado Valdivia no era vacío, estaba lleno de cálculos. Entiendo la mecánica financiera, señorita García. Es una estrategia de arbitraje de deuda de manual. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo estratégico? ¿Desea reestructurar la deuda para ayudar a su hermana en términos más favorables? Era la pregunta clave. La que separaba a la hermana compasiva de la estratega implacable. No, licenciado, respondí, y mi voz no vaciló. El objetivo estratégico es el control. Quiero ser la dueña de la deuda. Quiero ser la entidad a la que ella, y por extensión mi familia, le deba dinero y explicaciones. El plan es el siguiente, su bufete constituirá una sociedad de inversión, una SADCB con un nombre genérico. LZR Holdings, por ejemplo. Esta sociedad, financiada enteramente por mí, será la que haga la oferta y adquiera la deuda. Mi nombre no debe aparecer en ninguna parte hasta que yo dé la orden explícita. Quiero un cortafuegos legal y financiero perfecto entre Lázara García, la particular, y la entidad acreedora. Valdivia carraspeó, un sonido seco de apreciación. Una maniobra audaz y elegante. Me gusta la estructura. Es limpia. Aislada. Le da a usted todo el poder sin ninguna exposición personal directa. Es un movimiento de ajedrez, no una pelea callejera. Exactamente, confirmé. No quiero pelear. Quiero ganar. Muy bien, señorita García. Acepto el encargo. Es el desafío intelectual más interesante que he recibido este mes. Necesitaré un poder notarial y un contrato de servicios, además de toda la información que posea sobre el proveedor y las condiciones de la deuda. Mi equipo de litigio comercial comenzará a investigar al proveedor discretamente hoy mismo. Le mantendré informado. Tendrá todo en su correo en menos de una hora, dije. Perfecto. Una última cosa, señorita García, añadió, justo antes de colgar. Sí. Bienvenida al otro lado de la mesa. El lado donde no se pide, se cobra. Es un lugar con una vista muy diferente. Colgué el teléfono. Una sonrisa fina, la primera en 24 horas, se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría.
Era la sonrisa de un general que acaba de aprobar un plan de batalla impecable. Había hecho la llamada. Había movilizado a mi ejército. Y la primera fase de la operación, la toma de control silenciosa, estaba en marcha. Los 2 meses siguientes transcurrieron en una especie de realidad dual. Para el mundo exterior, yo era la misma Lázara de siempre, la directora financiera implacable que cerró el año fiscal con beneficios que superaron todas las expectativas, la amiga que organizaba cenas y hablaba de libros y viajes, la profesional que asistía a conferencias y establecía redes de contactos. Pero en mi realidad interior, vivía en un estado de espera suspendida, como un francotirador que ha encontrado su posición y ahora solo aguarda el momento perfecto para apretar el gatillo. El silencio de mi familia era una pared de ladrillo. Mi número había sido efectivamente borrado de sus vidas. A veces, la costumbre me llevaba a abrir WhatsApp, esperando ver su grupo en mi lista, pero no estaba. Era un recordatorio constante y agudo de mi nueva condición de paria. El dolor seguía ahí, un rescoldo sordo en el pecho, pero ya no me quemaba. Se había convertido en una fuente de energía fría. La Navidad llegó, una fecha que siempre había sido una fuente de estrés y gastos para mí. Este año, fue una revelación. El silencio era un regalo. La ausencia de drama era un lujo. La libertad de no tener que comprar regalos por obligación, de no tener que fingir una felicidad que no sentía ante una mesa llena de gente que me daba por sentada, era la paz más profunda que había conocido en años. Mi tío Porfirio, fiel a su palabra, me llamó en Nochebuena. Su voz, siempre práctica y sin adornos, era un bálsamo. Mija, solo para saber que estás bien. Tu mamá anda como alma en pena, pero no suelta prenda de lo que pasó. Estoy perfectamente, tío. De verdad, le dije, y la sinceridad en mi voz me sorprendió a mí misma. Estoy en la playa. ¿En la playa? Esa es mi sobrina, se rió. ¿Sola? No, contigo. Hice esa reservación que te comenté hace meses. El vuelo sale mañana, más te vale estar en el aeropuerto. Y así, pasé la última semana del año en la Riviera Maya con la única persona de mi familia que me quería sin condiciones. Pescamos, caminamos por la playa, bebimos cerveza fría bajo una palapa. Una tarde, mientras mirábamos el atardecer, mi tío me miró fijamente. Lázara, no sé qué demonios pasó con tu madre y tus hermanos, dijo, su voz seria. Y no voy a preguntar si no quieres contarme. Solo quiero que sepas una cosa. El éxito que tienes no es suerte. Me acuerdo de ti, una escuincla de 10 años, haciendo las cuentas de mi taller mejor que yo. Te lo has ganado a pulso. Y nadie, ¿me oyes? Nadie tiene derecho a hacerte sentir que les debes algo por ello. Sus palabras fueron como una absolución. La validación que había buscado desesperadamente en mis padres, la recibí de un mecánico con las manos manchadas de grasa y el corazón de oro. Mientras yo recargaba mi espíritu, el licenciado Valdivia y su equipo ejecutaban la estrategia con una precisión militar. Sus correos eran escuetos, resúmenes de inteligencia. El proveedor, Telas de Altura S.A., estaba en una posición más débil de lo que yo había anticipado. Tenían un gran pedido de exportación bloqueado en la aduana y necesitaban liquidez urgente para pagar los aranceles. La deuda de Casilda era una molestia que estaban más que dispuestos a eliminar de sus libros. La negociación fue un baile de depredadores. El equipo de Valdivia, actuando en nombre de la misteriosa LZR Holdings S.A.D.C.B., hizo una oferta inicial baja. El proveedor contraofertó, indignado. Valdivia esperó una semana antes de responder, aumentando la presión. Finalmente, a mediados de enero, el proveedor cedió. Recibí el correo decisivo una tarde gris y lluviosa en Monterrey. Asunto: acuerdo alcanzado. Estimada señorita García, nos complace informarle que Telas de Altura S.A. ha aceptado nuestra oferta final de 420,000 pesos mexicanos por la cesión total de la cartera de deuda de la señora Casilda García. Esto representa un descuento del 16% sobre el valor nominal. Por favor, proceda con la transferencia a la cuenta de depósito en garantía para formalizar el contrato.
Leí el correo 2 veces. 420,000 pesos. Había ahorrado 80,000 pesos en la transacción. La ironía era deliciosa. Mi habilidad para los negocios me estaba ahorrando dinero en la compra de la ruina de mi hermana. Entré a mi portal bancario. La interfaz era la misma de siempre, pero la transacción se sentía monumental. No era un gasto, era una inversión. No era una pérdida, era una transferencia de poder. Con el pulso firme, autoricé la transferencia. El dinero, una cifra que habría cambiado la vida de mi familia, se movió silenciosamente a través del sistema bancario digital. Una semana después, llegó la confirmación final. Los contratos estaban firmados, sellados y notariados. En algún lugar de un archivo legal, existía un documento que declaraba que LZR Holdings era la nueva y única acreedora de Casilda García. La transacción silenciosa había concluido. La pieza de artillería estaba en mi poder. El campo de batalla estaba preparado. Ahora solo quedaba esperar el momento adecuado para revelarles que la guerra que creían haber ganado, en realidad, apenas había comenzado. Había asumido que el poder que acababa de adquirir era lineal, una línea recta de acreedor-deudor. Me imaginaba a mí misma como una banquera fría, dictando términos, exigiendo pagos, enseñándoles una lección sobre responsabilidad financiera. La realidad, como estaba a punto de descubrir, era mucho más compleja, mucho más oscura y mucho más terrible. La llamada del licenciado Valdivia llegó un martes por la tarde, un día anodino que quedaría grabado a fuego en mi memoria. Su tono no era el de un abogado que informa de una transacción exitosa. Era el tono de un médico a punto de dar un diagnóstico terminal. Señorita Lázara, buenas tardes, dijo, su voz desprovista de su habitual y seca cordialidad. Necesito que se siente, por favor. Lo que voy a decirle es extremadamente delicado. Una alarma sonó en mi cabeza. Me senté en el borde de mi silla, mi columna vertebral rígida. ¿Qué sucede, licenciado? ¿Hubo algún problema con el cierre? El cierre fue perfecto, respondió. El problema, me temo, es lo que hemos encontrado dentro del expediente que nos transfirieron. Como parte de nuestro protocolo, mi equipo realiza una auditoría exhaustiva de toda la documentación. El contrato de crédito, los pagarés firmados por su hermana, y la garantía. ¿La garantía?, repetí, confundida. Casilda no tenía nada que ofrecer como garantía. Eso es lo que haría la situación simplemente triste, dijo Valdivia, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo que la hace potencialmente criminal es que si presentó una. Para que el proveedor le otorgara una línea de crédito de $500,000 de pesos, le exigieron una garantía colateral. Y ella la proporcionó. El nudo en mi estómago se apretó. ¿Qué garantía, licenciado? Hubo una pausa. Una garantía hipotecaria sobre la casa de sus padres en Aguascalientes. La habitación empezó a dar vueltas. Tuve que agarrarme al escritorio para no perder el equilibrio. No, eso es imposible, logré articular, mi voz un graznido. Imposible. Mis padres morirían antes que arriesgar su casa. Es lo único que tienen. Lo es todo para ellos. Y ahí, señorita Lázara, reside el núcleo del infierno que hemos descubierto, dijo Valdivia, su voz era ahora un susurro grave. Usted tiene razón. Ellos no lo firmaron. Mi asistente es también perito grafoscópico certificado. Algo en las firmas del documento le pareció anómalo. Realizó un análisis preliminar esta mañana, comparándolas con las firmas de sus padres en el registro público de la propiedad. No me atrevía a respirar. Señorita Lázara, las firmas de Eulalio García y Genoveva García en el contrato de garantía hipotecaria que aseguró la deuda de su hermana son, sin la menor sombra de duda, falsificaciones. Fue como si el suelo se hubiera licuado bajo mis pies. Tuve que taparme la boca con la mano para no gritar. El aire no llegaba a mis pulmones. La imagen era demasiado monstruosa para procesarla. Casilda. Mi hermana. Con una pluma en la mano,
imitando torpemente la firma de nuestro padre, la rúbrica de nuestra madre, y con ello, sentenciando su futuro, apostando su hogar, su seguridad, todo lo que tenían, por un cargamento de telas de lujo. No era solo egoísmo. Era una traición de una magnitud casi bíblica. ¿Cuáles son las implicaciones?, susurré, la pregunta saliendo a duras penas. Las implicaciones son un cataclismo, respondió Valdivia con una franqueza brutal. Primero, su hermana ha cometido un fraude y falsificación de documentos, delitos que conllevan penas de prisión. Segundo, y más urgente para nosotros, LZR Holdings, es decir, usted, es ahora la beneficiaria legal de esa garantía. Esto significa que usted no solo es dueña de una deuda personal de 500.000 pesos. Usted es dueña de un instrumento legal que, a pesar de su origen fraudulento, le da el poder de iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria sobre la casa de sus padres. Sentí náuseas. El poder que había buscado, el control que había anhelado, se había transformado en una pesadilla. Quería una palanca para mover su mundo, y en su lugar, me habían entregado un botón nuclear. Podía destruir a Casilda con una llamada a la fiscalía. Podía dejar a mis padres en la calle con una orden judicial. Colgué el teléfono, mi mente era un torbellino de horror y rabia. Caminé de un lado a otro de mi oficina como un animal enjaulado. La imagen de mis padres, expulsados de su propia casa, me atormentaba. La casa donde crecimos, llena de fotos, de recuerdos, de fantasmas de una felicidad que quizás nunca fue real, pero que era lo único que teníamos. Y todo por la ceguera de su amor, por su incapacidad de ver al monstruo que habían creado con su favoritismo. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. Me habían echado de la Navidad para proteger a Casilda. Y ahora, yo era la única persona en el mundo que podía protegerlos de ella. Esa noche no hubo estrategia, solo una larga y oscura introspección. ¿Qué quería realmente? ¿Venganza? ¿Ver a Casilda tras las rejas? ¿Verlos a todos sufrir como yo había sufrido? No. La respuesta, cuando llegó, fue clara. No quería su destrucción. Quería su rendición. Quería que vieran la verdad. No mi verdad, sino la verdad objetiva, innegable, de a quien habían elegido proteger y a quien habían decidido sacrificar. Al día siguiente, llamé de nuevo al licenciado Valdivia. Mi voz era diferente. No era la de una ejecutiva, ni la de una víctima. Era la voz de alguien que ha aceptado un poder terrible y ha decidido cómo usarlo. Licenciado, dije. Vamos a proceder. Pero no como habíamos planeado. No quiero una simple carta de cobro. Quiero una citación. El plan que trazamos fue meticuloso. 2 sobres saldrían de su oficina por mensajería certificada. El primero, un sobre blanco y discreto, para Casilda. Dentro, la notificación del cambio de acreedor. Una simple formalidad para establecer el nuevo tablero de juego. El segundo, un sobre grande, de color manila, con sellos y aspecto oficial. Dirigido al señor Eulalio y a la señora Genoveva García. Dentro, no habría amenazas ni exigencias. Solo una invitación formal y cortés para asistir a una reunión en el despacho Valdivia y Asociados, en una fecha y hora específicas, para discutir asuntos urgentes e inaplazables concernientes al estatus legal de su propiedad en Aguascalientes. La carnada estaba en el agua. Y yo sabía, con una certeza absoluta, que morderían el anzuelo. La sala de juntas del bufete Valdivia y Asociados era un escenario diseñado para la guerra psicológica. Ubicada en el último piso de un rascacielos en el corazón de la Ciudad de México, sus paredes de cristal ofrecían una vista dominante del caos ordenado de la metrópoli. La mesa central, una pieza de caoba oscura tan larga como un coche fúnebre, reflejaba las luces del techo como un lago negro y profundo. Era un lugar donde las fortunas se hacían y deshacían, donde las palabras tenían el peso de sentencias judiciales. Yo no estaba físicamente presente. Asistir habría sido un error táctico. Mi presencia habría convertido una disección legal en un melodrama familiar. En cambio, yo era un ojo y un oído invisible,
conectada a través de un sistema de videoconferencia seguro, mi rostro ausente en la pantalla, mi micrófono silenciado. Era Dios en la máquina. El licenciado Valdivia, erguido y sereno en la cabecera de la mesa, era mi avatar en la tierra. Me describió su llegada por un mensaje de texto. «Están aquí». El padre, tratando de aparentar una furia que oculta su miedo. La madre, pálida y nerviosa. La hija, desafiante, pero con los ojos de un animal acorralado. Los vi entrar a través de la cámara oculta en la esquina de la sala. Mi padre, Eulalio, con su mejor traje, inflaba el pecho en un vano intento de proyectar autoridad en un territorio que no controlaba. Mi madre, Genoveva, se aferraba a su bolso como si fuera un salvavidas, sus ojos moviéndose de un lado a otro, buscando una amenaza familiar. ¿Y Casilda? Casilda se había vestido para una batalla de relaciones públicas, con un vestido elegante y una expresión de indignación ensayada. Valdivia los recibió con una cortesía gélida que era más intimidante que cualquier grito. Les ofreció agua mineral importada y café gourmet, pequeños lujos que subrayaban la distancia entre su mundo y el de ellos. Gracias por su puntualidad, comenzó Valdivia una vez que estuvieron sentados, su voz tranquila llenando el silencio de la sala. Los he convocado hoy porque mi cliente, LZR Holdings, tiene asuntos de vital importancia que discutir con ustedes. Proyectó el primer documento en la enorme pantalla de alta definición que dominaba una de las paredes. Era la notificación de cesión de deuda. Señora Casilda, como le informamos por escrito, la deuda comercial que usted mantenía con la empresa, Telas de Altura, ha sido legalmente adquirida por mi cliente. Esto es un acoso, saltó Casilda, su voz más aguda de lo habitual. ¿Quién se cree que es esa empresita suya para molestarnos? Les exigimos que nos dejen en paz. Mi padre la apoyó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Exacto. No tenemos nada que hablar con ustedes. Esto es un asunto de nuestra hija. Nosotros no tenemos nada que ver. Ahí es donde se equivoca, señor García, replicó Valdivia con una calma imperturbable. Con un clic de su control remoto, la imagen en la pantalla cambió. Ahora, lo que se veía era el contrato de garantía hipotecaria, cada página escaneada en una resolución perfecta. Para asegurar esa deuda de $500,000, explicó Valdivia, levantándose y caminando lentamente hacia la pantalla, como un profesor a punto de revelar una verdad científica, su hija Casilda presentó este documento. Una garantía que graba la casa que está a nombre de usted y de su esposa. El color desapareció del rostro de mi madre. Miró a Casilda, sus ojos una mezcla de confusión y pánico. ¿Casilda? ¿De qué está hablando este señor? Es una trampa. Son unos mentirosos, gritó Casilda, poniéndose de pie. Yo nunca firmé eso. Ellos deben haberlo falsificado. Valdivia sonrió. Una sonrisa fina, sin alegría, la sonrisa de un tiburón que huele sangre. Una acusación muy seria. Afortunadamente, no tenemos que especular. Otro clic. La pantalla se dividió en dos. A la izquierda, una imagen ampliada de la firma de mi padre en su identificación oficial. A la derecha, la firma temblorosa y torpe en el contrato de garantía. Las diferencias eran insultantemente obvias. Otro clic. La firma de mi madre. La misma discrepancia grotesca. Otro clic. El documento final. El informe pericial grafoscópico. Lleno de terminología técnica, flechas rojas y círculos, pero con una conclusión escrita en un lenguaje simple y devastador, se concluye, con un grado de certeza del 100%, que las firmas atribuidas a Eulalio García y Genoveva García en el documento de garantía son falsificaciones. La palabra, falsificaciones, flotaba en la pantalla, gigantesca, irrefutable. El aire pareció solidificarse en la habitación. La bravuconería de mi padre se desinfló como un globo pinchado. Se hundió en su silla, su boca abierta, sus ojos fijos en la prueba de la traición de su hija predilecta. Mi madre emitió un sonido ahogado, un gemido de dolor tan profundo que me atravesó incluso a través de los altavoces.
se cubrió la cara con las manos. Casilda se quedó paralizada por un instante, su rostro una máscara de pánico puro. Luego, se derrumbó. No fueron sus sollozos calculados de siempre. Fue un llanto feo, gutural, el sonido de una vida de mentiras que se venía abajo. Cayó de rodillas, una imagen patética de desesperación. El licenciado Valdivia les concedió un minuto de silencio para que se ahogaran en la verdad. Luego, caminó de vuelta a su asiento. Como pueden ver, dijo, su voz ahora con un filo de acero, la situación es la siguiente. Mi cliente tiene en su poder la prueba de un fraude que puede llevar a la señora Casilda a la cárcel por varios años. Y, simultáneamente, posee el instrumento legal para ejecutar la hipoteca de su casa. En resumen, mi cliente tiene el poder de quitarle su libertad y su hogar. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de esas palabras los aplastara. Sin embargo, añadió, mi cliente es una persona razonable. Y está dispuesta a ofrecerles una tercera opción, una alternativa a la ruina total. Fue mi señal. Activé mi micrófono. Mi voz, tranquila, serena y absolutamente controlada, llenó la sala desde una fuente invisible, como la voz de un dios o un demonio. Hola, mamá. Hola, papá. Hola, Casilda. El sonido de mi voz, emergiendo de los altavoces ocultos en el techo, tuvo el efecto de un fantasma manifestándose en la habitación. Mi madre levantó la cabeza de entre sus manos, su rostro descompuesto por el llanto y la incredulidad. Mi padre se enderezó en su silla, una mezcla de furia y derrota luchando en sus facciones. Casilda, todavía en el suelo, dejó de sollozar y me miró con ojos llenos de terror. Me buscaban en la sala, sin comprender que yo estaba en todas partes y en ninguna a la vez. No estoy aquí para destruirlos, continué, mi tono era deliberadamente plano, desprovisto de la emoción que ellos esperaban. Quería que escucharan las palabras, no mi dolor. Aunque, seamos honestos, me dieron todas las razones del mundo para hacerlo. Podría, en este mismo instante, autorizar al licenciado Valdivia para que presente una denuncia penal contra ti, Casilda. Y podría, simultáneamente, iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. Para la próxima Navidad, tú estarías en una celda y vosotros, dije, dirigiéndome a mis padres, estaríais buscando un lugar donde vivir. Dejé que la imagen se formara en sus mentes. La crudeza de la realidad que yo, la hija exiliada, ahora controlaba por completo. Pero no lo haré, dije, y pude sentir la tensión en la sala disminuir un grado. No porque los perdone. No porque no se lo merezcan. Sino porque su destrucción no me sirve de nada. Lo que quiero es algo mucho más difícil para ustedes, responsabilidad. Me dirigí a mi hermana. Casilda. Vas a conseguir un trabajo. Un trabajo de verdad, de 8 horas al día, con un sueldo modesto y un jefe que no sea tu propio reflejo en el espejo. Aprenderás lo que cuesta ganar cada peso. Y de ese sueldo, cada mes, me transferirás una parte para pagar tu deuda. No me importa si tardas 10 o 20 años. Pagarás hasta el último centavo. No es por el dinero. Es para que cada mes, al ver ese dinero salir de tu cuenta, recuerdes el precio de tus acciones. Luego, me dirigí a mis padres. ¿Y ustedes, papá, mamá? Su rol de protectores de la princesa ha terminado. Se convertirán en los garantes de este acuerdo. No en un papel que puedan falsificar, sino en la vida real. Supervisarán que Casilda cumpla. Serán testigos de su esfuerzo. Y su propia penitencia será ver a su hija, consentida, vivir como una persona normal, sin sus privilegios, sin sus rescates. A partir de hoy, la línea de crédito familiar, es decir, yo, está cerrada permanentemente. No más dinero para emergencias, ni para caprichos, ni para errores. Aprendan a vivir dentro de sus posibilidades. Hice una última pausa, la más importante. La deuda que tienen conmigo ya no es de 500.000 pesos. Es una deuda de respeto, de honestidad, de decencia. Y el plazo para pagarla es el resto de sus vidas. Esta es mi oferta.
La única que habrá. Tienen 24 horas para aceptarla a través del licenciado Valdivia. Si no lo hacen, él tiene instrucciones de proceder por la vía legal. Colgué la conexión. No esperé sus respuestas, sus súplicas o sus insultos. No los necesitaba. El poder no residía en escuchar su rendición, sino en saber que no tenían otra opción. Meses después, la vida encontró un nuevo y extraño equilibrio. Recibí la notificación del licenciado Valdivia de que habían aceptado los términos. El silencio de mi familia continuó, pero ya no era un silencio de exclusión, sino de sumisión. Estoy sentada en el balcón de mi apartamento en Monterrey. Es un sábado por la tarde y el sol es cálido. Reviso mi aplicación bancaria en el teléfono. Ahí está. Una transferencia de 4,000 pesos. El concepto, pago 1 de enero del 20. Viene de la cuenta de Casilda. No siento alegría, ni un ápice de triunfo. Siento el peso de una justicia fría, impersonal, como cerrar una cuenta en un libro de contabilidad. En mi galería de fotos, hay una imagen que me envió mi tío Porfirio la semana pasada. Es una foto de la fachada de la casa de mis padres. Se ve igual que siempre, el jardín cuidado, la pintura intacta. Está, salvo. Miro la foto por un instante y luego, con un movimiento del pulgar, la borro. He tomado el control, no para destruir, sino para imponer un orden donde antes solo había caos y abuso. Les he dado una consecuencia en lugar de la aniquilación que se habían ganado. He salvado la casa que ellos mismos pusieron en riesgo por proteger a la persona equivocada. Pero cada mes, cuando veo llegar esa transferencia, un recordatorio digital de mi poder y su subyugación, una pregunta resuena en el silencio de mi nueva y pacífica vida. ¿Hice un acto de justicia, o simplemente construí una jaula más elegante para todos nosotros, incluyéndome a mí, atada a ellos para siempre a través de esta deuda eterna? ¿Ustedes qué hubieran hecho?